Hola, bienvenidos. Bienvenidos a mi reducto. Este es mi estudio, donde convivo y sobrevivo con mis libros. Aquí yo tengo mis presentaciones, hacemos algunas obras, disfrutamos también de la música, que es un hobby que tengo desde joven. He hecho también algunas esculturas, como estas, que están plasmadas en piedra, como aquella que se denomina la cabeza del talibán. Esa es la cabeza del talibán, una escultura esculpida en piedra de Pelequet. Con respecto al tema de la poesía y la literatura, debo contarles que escribo a partir de los 11 años. Empecé a escribir mis primeros poemas en séptimo básico, con la ayuda de un genial profesor de aquel entonces, don César Garrido de Trebolleo. Desde entonces hasta esta fecha he escrito 8 libros, 6 de ellos publicados, 2 por publicar en vías de hacer su lanzamiento. Estos son mis libros, y les tengo que comentar que mi primer libro es Río de Vida en Racimos. En este libro, que se empieza a escribir, como les decía, el año 1971, sus primeros poemas fueron dedicados a Pablo Neruda, cuando el Bate alcanzó el premio Nobel. A partir de esa fecha empezamos a escribir. Se plasman en este libro varias etapas de la vida de este poeta. Vamos ascendiendo en el tiempo. Hay poesía que está escrita por un niño, posteriormente por un adolescente, un joven, y terminamos hasta el año 2000, cuando se hizo su edición, con la poesía ya más madura de un adulto. Se compuso este libro de 4 etapas, las cuales han ido quedando graficadas como un testimonio, como una herencia para mi descendencia. Son esta la primera etapa, un libro que hice cuando estaba en primero medio de enseñanza media. Estampas de la vida misma, poemas prácticamente escritos por un niño. Posteriormente, El canto de la vida, cuando ya era un poco más adulto, lo rescatamos sus poemas, los incorporamos en Río de Vida en Racimos, y terminamos después con Río de Vida en Racimos. Todos estos libros hechos artesanalmente, están los testimonios, ¿cierto?, artesanalmente, escritos a máquina, por una persona que en ese entonces era Valentín Gajardo, que quería ser escritor. Y como les digo, el año 2000 decidimos reunir todos esos antecedentes y se plasmó Río de Vida en Racimos, un libro que ha tenido mucho éxito en la juventud, por cuanto es una literatura fácil, de lenguaje sencillo. El año 2000 también editamos una novela, Como los trenes al sur. Como los trenes al sur es una novela que se desarrolla en la ciudad de San Fernando, donde yo estudié. Se relata acá la historia, la biografía de un poeta que tiene una enfermedad y toda su decadencia. Se desarrolla alrededor de la estación de ferrocarriles de San Fernando, tiene unos pasajes en la plaza, semáforo. La ciudad de San Fernando es para mí una comunidad que me dio muchas satisfacciones mientras estudiaba en el Instituto Comercial. Debo comentar que este libro, Como los trenes al sur, surge y nace de la participación de un concurso de literatura organizado por la Casa de la Cultura de San Fernando el año 1977, cuando estábamos en cuarto medio. Ganamos ese concurso con un cuento que se llamaba Autobiografía indirecta de un poeta, que me mereció el Premio Municipal de Arte de ese año.
Ese cuento posteriormente se transforma en una novela y aquí están plasmados de puño y letra del autor los textos originales, los borradores que dejo como una herencia. Hay después en mi trayectoria un libro que se agotó, se fue hasta el último texto, que se llama Cuentos de una vida. En él relatamos pasajes propios de mi vida, Marchihue para mí es un pueblo muy querido, bien lo dice así la escritora marchihuana doña Mercedes Soto cuando dice: Valentín es hijo adoptivo de Marchihue, pero lo quiere como el que más. Claro, nosotros llegamos por acá a Marchihue, veníamos desde la ciudad de Los Ángeles con la familia, llegamos el año 1967, en octubre precisamente, a la edad de 9 años, a tercero básico. Marchihue y sus raíces es el próximo libro que yo edité el año 2006, con portada de don Hugo Janis, y en él destacamos los íconos identitarios de nuestro pueblo, plasmados en poesía. Cuando me refiero a íconos identitarios, debo mencionar como primera instancia los molinos de viento, la Virgen del Cerro, nuestros destruidos puentes, la iglesia, el cementerio. Poemas como esos están plasmados acá. Y fue editado el año 2006, financiado por un excelente amigo, don Patricio Díaz, netamente financiado por don Patricio Díaz. Marchihue y sus raíces. Seguidamente, encontrábamos en Marchihue una serie de anécdotas que están en la memoria oral de la gente. De esa memoria oral yo rescato acá en costumbres, personajes típicos y anécdotas de mi pueblo, pasajes muy jocosos de la vida cotidiana de los personajes que destacaron en Marchihue. Un libro que editamos el año 2009, financiado por el Consejo Regional de la Cultura, netamente financiado por ellos. También vamos a hacer mención de algunos pasajes, visitando los lugares y contando algunas anécdotas de este libro que es Marchihue. Personajes típicos y anécdotas de mi pueblo, quiero decir. Últimamente, recién el año 2019, el 18 de diciembre del año 2019, hicimos el lanzamiento y la presentación en una ceremonia muy bonita en la casa, en la residencia histórica de Marchihue, con un marco de público maravilloso, Explorador Cautivo. Explorador Cautivo es el último de mis libros escritos, son 400 páginas, editado por Mago Editores, una excelente presentación, con carátula, con portada también de don Hugo Janis. Acá hay poesía muy avanzada, hay mucha metafísica, poemas de mucho enriquecimiento, poemas de amor, poemas de desamor, de dolor, de fractura, de incidencia social, críticas. Está separado por pasajes, los invito a leerlo. No necesito oír el mar de acompasados acordes, ni ver las cúpulas estridentes que desde el cielo se descuelgan, ni las nubes ondulantes de los volcanes perpetuos, o coger una voz amarilla para amarrarla a un silencio, o curvar la vertical del viento que trasciende hacia el horizonte, inflando los dormidos vuelos que de pereza se limitan. Para mi primer aparecimiento en esta tierra solo fue posible un accidente, y como una luz que se oscurece y se aclara al final de un túnel, busco implacentero mi origen. Yo, que padezco de tantas carencias y de tantas fantasías alucino, y no necesito de unas manos ni de ligamento alguno que a mi destino me aten. Por un tiempo que no recuerdo, estuve deambulando en el infinito y en desconocidos espacios derramé por ahí otras vidas.
más allá de todo lo que el hombre haya visto, podrán aparecer sus designios. Y como la raíz de un grito que en el aire se difusa, yo que vine de un embrión acelerado, conectado hacia el misterio de la vida, solo necesito atardeceres continuos en el prisma de mis ojos. Versos como esos están insertos aquí. No está completa la poesía, pero de eso se trata. Este libro es netamente metafísico. Enseguida yo quiero invitarlos a que vayamos a recorrer Marchihue urbano y entablaremos un nexo con los lugares que dicen relación con algunos pasajes que están insertos en los libros de Valentín Gajardo. Quedan 2 libros por editar, uno que es Las imágenes del sueño, este es el borrador, está listo para edición, es un libro de cuentos cortos, que tal como lo dice su nombre, Las imágenes del sueño, son sueños que este autor tiene y que posteriormente las plasma en cuentos. Y el último libro también nos ha editado, es un libro técnico, se llama Formación del mueblista y técnicas del oficio. Un libro técnico para los que están emprendiendo en ese rubro de la mueblería, que es un oficio que yo practico. Como les decía ahora, junto a nuestro equipo de cultura, queremos visitar y hacer ese nexo que tenemos con nuestros íconos identitarios, con algunos pasajes que están en la memoria. Vamos a recorrer Marchihue. Aquí, en este eje central, donde converge la avenida Arturo Prat con la calle Carrera, justamente donde se ubican estos locales comerciales, aquí estaba emplazada la residencia de don Emiterio Ruz, el pionero de los molinos en Marchihue, nuestro ícono identitario. Aquí, en una casa de centenarios parrones, vivía junto a su esposa y hasta el deceso del matrimonio fue acompañado por una sobrina nieta, la señorita Ulisa. Ella siempre fue soltera. Por este lado estaban emplazados los talleres de montaje de don Emiterio Ruz, donde con grandes máquinas de inmensos engranajes él construía estos obeliscos locales que cubrieron todo el litoral secano costero. De Marchihue podemos decir muchas cosas. Yo los quiero invitar ahora que ascendamos por esta calle Arturo Prat hasta la casa del matrimonio Anselmo Beiser, donde la señora Rebeca tiene un incidente con un personaje muy típico y tradicional de Marchihue como fue Chalito, el lechero. Aquí estamos en los corredores de la casa del matrimonio Anselmo Beiser, donde se acerca el señor corriendo. Ahí precisamente hubo y existió la primera bomba de benzina de Marchihue. El matrimonio Beiser tenía, en ese local que ahora es una funeraria, tenía un almacén. Pero aquí precisamente ocurrió una anécdota, un incidente muy jocoso que se relata en el libro Costumbres, personajes típicos y anécdotas de mi pueblo, referente precisamente a don Chalito, un auténtico lechero de aquel entonces que visitaba todas las mañanas a sus caseras. Llegaba desde la hacienda de San Guillermo, que visitaremos prontamente, a repartir la leche. Pues se dice en la memoria oral que Chalito, con el ánimo de sacar cierto lucro anexo al valor del litro de leche que le ponía el patrón, ideó un sistema que le permitía incrementar sus ingresos. ¿Cuál era? Que bajaba hasta el estero y ahí hacía un trasvasije del líquido agregándole agua del propio estero. Con
todos los inconvenientes que eso producía. Pues bien, desde esa puerta, aquella mañana del año 1960, seguramente en esa época, sale muy afectada la señora Rebeca Beisel para increpar en este punto a quien era Chalito, diciéndole textualmente que estaba muy enojada con él por cuanto al hervir la leche en ella habrían aparecido ciertos vicios en la nata, y eso se lo hace saber al humilde lechero el servil Chalito, quien con una habilidad enorme y espontánea del roto chileno, ¿cierto?, sabiendo de qué se trataba, le manifiesta, después de la pregunta que le dice la señora Rebeca: Chalito, me salieron pirigüines en la nata. Los pirigüines son unos coleópteros, ¿cierto?, que se crían en las aguas estancadas, que el estero le proveía a la leche en este caso. Habiloso lechero en ese momento le contesta: ¿y qué culpa tengo yo, señora, que las vacas tomen agua en el estero? Esa frase célebre que quedó en la memoria oral de la gente ha trascendido hasta el día de hoy, y que a través de estas memorias queremos dejar para las futuras generaciones. Por esta puerta ascendí la primera vez a los 9 años a tercero básico a conseguir las letras que posteriormente me han llevado a escribir todos los libros que he conseguido hasta el momento. En este recinto, esa nave de aulas que aún permanece intacta es la misma de aquel entonces, desde el año 67 hasta el año 72, donde hice mis estudios básicos. Fue en una de estas aulas donde el profesor César Garrido Rebolledo, un maestro excepcional como ninguno, me enseñó a desarrollar la poesía. Precisamente ese día ingresaba a la sala de clase diciéndonos que Pablo Neruda había alcanzado el premio Nobel. Su alegría era enorme, y por la tarde nos dio las tareas de hacer un poema relativo a Pablo Neruda. Valentín Gajardo esa tarde escribió 2 poemas, Pablo y Oda a Isla Negra, que están plasmados como los primeros poemas que escribí en mi libro Río de Vida en Racimo. Sobre don César Garrido Rebolledo, puedo decir que en esta misma multicancha que antes no tenía techo, él sacrificó todos sus fines de semana para dedicarnos a la formación de lo que era el grupo Scout de Marchihue, que prevaleció por muchos años hasta extinguirse, lamentablemente, pues no tuvo nunca más el respaldo de don César Garrido después de su fallecimiento. Pero aquí nos formamos muchos alumnos. Hubieron muchos Boy Scouts que gracias a esa actividad logramos conocer Arica, Tacna, el sur de Chile, Castro Ancud, por el esfuerzo y el sacrificio que tuvo don César Garrido Rebolledo, y como ayudante también al otro profesor, don Iván Durán. Ahora ha tenido ciertas modificaciones, ¿cierto? Pero aún prevalece esta nave, ha sobrevivido el tiempo, siguen a él llegando niños, y todavía sentimos la misma emoción de haber estado acá en estas aulas. Bueno, desde aquí, mi homenaje póstumo a don César Garrido Rebolledo.